A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Buenas noches, aquí Emmanuel Lehmann y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones. Y digo hablemos, sí, porque hablando es como despertamos conciencia y damos visibilidad a aquello que solemos soterrar en el silencio. Dicen que la palabra es la llave del corazón y no hay mejor lugar para usarla que este. La radio es precisamente el arte de la palabra compartida, esa que abre poco a poco hasta los corazones más herméticos. Permitidme compartir con vosotros una reflexión. Venía yo en transporte público hacia los estudios de Radio María y me resulta fascinante observar a la gente, abstraerme por un momento imaginando quiénes son, a dónde van. Una mujer bosteza tras su larga jornada laboral, cierra los ojos para descansar la vista y me llega el eco metálico de sus auriculares. Parece jazz. Un hombre sujeta un paraguas como si agarrara su mismísima vida. Dos amigos ríen a carcajadas. Un anciano mira a través de sus párpados entornados y por un instante cruzamos la mirada. Un adolescente resopla, se pone de puntillas para alcanzar a ver el listado de paradas. Una niña sonríe, fascinada por el juego de sombras en el cristal. Esas que proyecta la luz intermitente de los túneles de la gran ciudad. Y en aquel momento me acordé de mi amiga Mónica, que nos escucha desde Mallorca. Me contó el otro día que le gusta el programa y yo me preguntaba por qué tantas personas que aparentemente no padecen una adicción conectan con él. Entonces, como si aquella escena en el tren me brindara lucidez, comprendí que no solo sufren dependencias aquellos que la sociedad ha estereotipado. El hombre en el banco abrazado a un tetrabric de vino o la mujer pegada a la tragaperras. Cualquiera de nosotros guarda en su tejido más íntimo tiritas enquistadas. Cualquiera esconde malos recuerdos con peores remedios. A todos nos incomoda alguna vez el reflejo que nos devuelve el espejo y preferimos apartar la mirada. Venía sereno en el vagón, pidiéndole a Dios que este programa sea su obra y no la mía. Vengo en paz y en gratitud para contaros que nunca es demasiado tarde, que siempre hay una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Porque, como dice el refrán, quien lengua tiene, a Roma va. Y comunicándose, uno puede llegar a cualquier meta, por lejana o difícil que parezca. Incluso a esa meta de aceptarse, por fin, frente al espejo. Sandra, una de nuestras últimas invitadas, lo recordarás, Andrea, dijo: el diagnóstico me alivió. ¿Qué hacer cuando la adicción es invisible? Cuando no se consume, ni se pincha, ni se fuma, ni se traga. A menudo confundimos el deseo de posesión con el amor verdadero. La filosofía clásica griega y la teología cristiana nos enseña que existen tres escalones: el deseo que busca recibir, el eros, la amistad que comparte, filia, y el amor que se entrega a la libertad, ágape. Hoy vamos a subir este último peldaño con la asociación CODA, el acrónimo para Codependientes Anónimos, una confraternidad de hombres y mujeres cuyo propósito común es desarrollar relaciones sanas. Con nosotros, Gia y Alfredo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad que me regalan para servir. Muchísimas gracias, es realmente un placer teneros con nosotros. También me acompaña Andrea Bosque, nuestra experta en estos y muchos más asuntos. Andrea, buenas noches. Buenas noches. A ver, un pequeño teaser de lo que nos traéis hoy. Bueno, pues aprovechando que nos visitan desde CODA, Codependientes Anónimos, me gustaría hablar un poco de la parte más teórica que puede sustentar la codependencia, sin que quede muy denso, lo prometo. Estupendo, muchísimas gracias. Y además, tras el cristal de técnico, hoy tenemos a nuestra querida Mónica Martínez.
¡Vamos allá! Gia, para aquellos oyentes y en los que me encuentro, porque os tengo que reconocer que he tenido que investigar y estudiar un poquito para prepararme para esta interesante entrevista. Para quienes nunca hayan escuchado el término codependencia, ¿cómo lo definirías tú? Pues para mí la codependencia es como una cadena invisible, así como lo identifico yo, que me ata a personas y a las emociones de esas personas, y me veo supeditada a accionar en función de cómo esa persona se siente o me hace sentir. No sé si me doy a entender, pero así es como lo puedo interpretar yo de manera muy, muy sencilla. ¿La codependencia es lo mismo o es diferente que lo que llamamos a veces dependencia emocional? Bueno, como lo entiendo yo, la codependencia es diferente, y quizá me pueda explicar mejor con un ejemplo. Hace muchos años que me estaba graduando de la universidad, tenía muchas razones para estar feliz. Había alcanzado culminar mi carrera con mucho éxito, con un grado superlativo, y quien era mi pareja en ese momento tuvo, creo que, un mal día porque el traje que iba a usar no estaba limpio, y eso le dañó el día. Y lejos de yo poder estar contenta por mi logro, estuve triste porque mi pareja estuvo triste porque su traje no estuvo limpio. Era como yo supeditar mis sentimientos a como esa otra persona se estuviera sintiendo y los identificara como propios. No era mi realidad, no tenía una razón por la que estar triste, y sin embargo ese día se me arruinó por completo porque esa persona, que para mí era muy importante en ese momento, no estaba feliz. Entonces yo asumí ese sentimiento de tristeza o de impotencia, y eso pues descarriló completamente ese día, que pudo haber sido un día gozoso. Eso es para mí como lo puedo identificar. ¿Sería exagerado decir que en el caso de la codependencia la droga es el otro? Correcto. ¿Es así? Así es como lo identifico yo. Wow. Es muy difícil porque al final somos personas gregarias, nos relacionamos naturalmente. Entonces, que mi sustancia de adicción sea una persona o como una persona se esté sintiendo, me hace completamente ajena de mí misma, de mi propia autonomía de cómo debo sentirme, y está toda esa responsabilidad en otra persona. Es como ser un niño en un cuerpo de adulto. No me logro asumir. No logro asumir mis emociones. Es más fácil proyectarlas en otra persona, en lo que hace o deja de hacer, para entonces yo sentir. Y a veces inclusive me cuesta identificar lo que siento. En este proceso de recuperación, me fue muy útil tener una rueda con sentimientos descritos, con palabras, para yo poder encontrar qué era lo que estaba sintiendo. Me resulta muy difícil poder identificar lo que siento. Paso de la ira al miedo, como que no hubiera más nada. Entonces, eso también va atado. Y esa adicción a personas, pues, me ha costado. Y al cabo de 7 años que tengo ya en recuperación... Enhorabuena. Gracias. Ha sido un trabajo arduo, pero muy satisfactorio. Esto es muy interesante, ¿no? Yo, lo sabéis, pues os lo he contado antes, yo mismo soy adicto en recuperación, y es verdad, estos extremos en las emociones, yo solo vivía en euforia o en depresión. Totalmente. Y el de repente descubrir una paleta de colores emocionales sumamente tan amplia. Y poder transitar por ellos sin que esto sea ningún drama, incluso los más incómodos, claro, es sin duda una revelación. Alfredo, ¿qué es CODA? No quiero irme a la parte teórica, leer un libro y dar ¿cómo puedo decirlo?, un temario al respecto.
Quisiera recordar que yo soy un compañero, yo no soy un especialista, no soy un profesional de la psicología ni otras ramas que tratan el punto. Pero en lo que se refiere a mi experiencia, a mis fortalezas y a mis esperanzas, como hablando en el lenguaje de recuperación, todo esto en mi caso proviene para poder hablar de mí y que las personas que puedan estar escuchando esto se puedan identificar a través de mi experiencia. En la mayoría de los casos viene de hogares absurdamente o complejamente disfuncionales, donde hay maltrato, abuso y otro montón de irregularidades con respecto a nuestra teoría de lo que es crear un niño feliz en un entorno sano, amoroso. Y esto obviamente abre a esta adicción a la complacencia, a que si me porto bien voy a obtener la sonrisa y la aprobación de mis padres, de mis hermanos, de mi entorno, de mis compañeros de clase, de mis vecinos. Entonces empieza a desarrollarse actitudes para poder llenar un vacío que ya viene abierto. También hay muchos casos en que personas que tienen o vienen de hogares muy funcionales terminan adictos a sustancias, a relaciones. Comentábamos temprano que hay muchos entendidos que hablan de la codependencia como la madre de todas las adicciones. Y es porque, ¿qué le meto para apagar ese radio que tengo en la mente perennemente prendido las 24/7? ¿Con qué acallo esa voz? ¿Cómo lleno ese vacío? ¿Cómo lo lleno? Muchos utilizan sustancias, sexo, porno, drogas, compras compulsivamente. Otras consumen seres humanos, relaciones, hasta el punto donde yo quiero controlar la vida de las personas, cómo se sienten, cómo actúan, cómo se visten, cómo hacen, pero al mismo tiempo no soy capaz de controlarme mi propia vida. Pero al mismo tiempo, que es la parte más contradictoria que muchos en recuperación hablamos al respecto, que es la naturaleza exacta, es que también al mismo tiempo quiero que alguien se haga cargo de mis problemas. Uh-huh. Quiero que alguien resuelva mis asuntos. Entonces, es un universo, aunque parezca muy complejo, es muy simple. Es cómo paro, cómo lleno ese vacío que siento, cómo lo lleno, con qué lo lleno. En mi caso particular he utilizado cualquier cantidad de sustancias y llego a Coda hace unas cuantas 24 horas solo por la gracia de Dios y me di cuenta que ese vacío solamente puede ser llenado por mi poder superior, que es Dios como yo lo concibo. Entonces, yo creo que todas esas ventanas conducen hacia la misma habitación, a esa habitación de oscuridad. Lo has dicho, CODA no es una terapia liderada por profesionales, sino una comunidad de iguales, ¿no? Sí. Lo que llamamos de vez en cuando ayuda mutua, en la que prima la identificación y además con el programa de 12 pasos a lo que llegaremos. Para nuestros oyentes, CODA fue fundada en el 1986, en Phoenix, Arizona, por Ken y Mary R. Ambos venían de programas de apoyo a familiares de adictos. Pero se dieron cuenta que aunque el adicto de su familia se recuperaba, ellos seguían sintiéndose vacíos, controladores y con la autoestima destruida. Necesitaban un programa que no girara en torno al otro, que es lo que me ha parecido interesante, sino en torno a su propia dificultad para relacionarse. Resulta interesante, Gia, que en un entorno de ayuda mutua aprendemos, sin embargo, a poner el foco en uno mismo, ¿no? Así es. Yo, y perdón que te interrumpa, la primera vez que asistí a reunión, la frase con la que me recibieron es: te vamos a querer hasta que aprendas a quererte. Uh-huh. Y este es un espacio seguro donde el foco debe estar en ti, donde el foco debe estar en mí. Ha sido un proceso muy bonito de desaprender muchas cosas
muchas preconcepciones que tenía de mí, de mi entorno, y aprender a reconocerme, a valorarme, a autogestionarme. O sea que sí, es más que nada es un espacio seguro. Y como no hay líderes, sino que todos somos compañeros, para mí es un espacio sagrado de poder compartir cómo me siento sabiendo que no voy a ser juzgada. Y escuchando los compartires de los compañeros me puedo identificar sin compararme y encontrar el punto común de la soledad en muchas ocasiones, de las ausencias importantes, encontrar la raíz de donde parte, que en mi caso es mis relaciones familiares, que evidentemente provengo también de una familia disfuncional, y cómo eso permeó en todas mis relaciones de amistad, relaciones amorosas, mi relación con el trabajo. O sea, todo se desprende de ahí, pero sí es un espacio seguro y un espacio donde el foco está en mí. Interesantísimo. Hablábamos del programa de 12 Pasos, un programa con ya cerca de 100 años, fundado por Alcohólicos Anónimos, y luego ya que se usa en todas estas confraternidades, digamos, basadas en el anonimato, como Narcóticos Anónimos y otras, y entre ellas la vuestra, CODA, Codependientes Anónimos. ¿Cómo le describirías a nuestros oyentes, en pocas palabras, qué es el programa de 12 Pasos, Alfredo? Wow. Después de venir de donde... Soy consciente que es mucho, pero para que nos puedan seguir un poquito la conversación. Para mí es maravilloso esta ventana que nos da la oportunidad de pasar este mensaje tan amoroso, ¿no? Tan sanador es la palabra. El programa de 12 Pasos es un programa de autodescubrimiento. Cuando yo hablo de autodescubrimiento es que de a poco voy viendo en mis compañeros y en un entorno seguro, como decía mi compañera Chía en este momento. Es un entorno seguro. ¿Por qué es un entorno seguro? Porque no solamente tiene 12 pasos, también tiene 12 tradiciones que nos ayudan a mantener ese entorno sano. Quiero tratar de explicar muy simplemente y rápidamente que los 12 pasos son para mi recuperación personal, pero las 12 tradiciones son para la sanidad del grupo, ¿sabes? Y ese entorno sano, maravillosamente sano y maravillosamente amoroso que me brinda Dios a través del programa, es donde yo puedo darle luz a un montón de defectos de carácter. Puedo compartirlos sin necesidad y sin preocupación de que me van a juzgar o me van a señalar, que con el tiempo veo y he podido experimentar que con ese dedo que señalo, que es prácticamente uno, cuando empuño la mano y señalo, hay 3 o más dedos que me señalan a mí. Llega un momento que el entorno es tan sano y tan amoroso y tan dadivoso que por más que intente ver los defectos de carácter de los demás, siempre puedo ver autoidentificándome con esos defectos de carácter. Entonces, CODA es, y los otros programas, sin menospreciar ninguno de los programas de 12 Pasos en sus diferentes versiones o vertientes, para mí es un regalo espiritual para la humanidad. Ahí no sobra una coma, no falta un punto, ni una palabra de más, ni de menos. Para muestra un botón, AA tiene 100 años en la luz y no ha habido otro programa en el planeta que recupere a tantas personas de este nefasto problema de la adicción al alcohol como lo ha hecho AA. Igualmente NA, igualmente Codependientes, comedores compulsivos y diferentes vertientes de este programa que han sido hijos amorosos de un programa maravilloso que es AA. Es sin duda un espacio de refugio. Me estáis emocionando, ¿eh? Esto, claro, no se percibe a través de las ondas radiofónicas, pero muchas gracias por este regalo. Si te estás incorporando ahora a Radio María, permíteme darte la bienvenida. Estás escuchando Voces de la Esperanza. Hablemos de Adicciones,
hoy con 2 miembros de Codependientes Anónimos. Si tú o un ser querido está sufriendo un problema de adicción, no te quedes en silencio. Escríbenos a vocesdelesperanza@radiomaria.es. Podemos ofrecerte una orientación inicial. Toda información y dato personal será tratado con estricta confidencialidad. Buenas noches de nuevo. Como os adelantaba antes, aprovechando la visita de nuestros maravillosos invitados, quisiera explicar algo importante desde mi perspectiva, ¿no? Y es que cuando hablamos de codependencia, en realidad no estamos hablando de un defecto personal, ni de falta de fuerza de voluntad, ni de una debilidad emocional, ¿no? Como mal se puede entender fuera. Estamos hablando de formas aprendidas de relacionarnos, de estrategias que en algún momento nos sirvieron para sobrevivir emocionalmente y que hoy nos pueden hacer sufrir un montón. Para entender mejor esto, quiero traer 2 herramientas de psicología que encajan muy bien con la codependencia y que ayudan a entender qué nos pasa en las relaciones. Una es el análisis transaccional y la otra el triángulo dramático. El análisis transaccional es un modelo creado por el psicólogo Eric Berne que se centra en algo muy sencillo y muy potente a la vez. Entender desde qué lugar interno me relaciono. No solo qué siento, sino desde dónde hablo, desde dónde cuido, desde dónde aguanto o desde dónde ataco también. Este modelo nos dice que todas las personas nos movemos entre 3 estados internos que no son ni edades ni personalidades, sino formas de funcionar. El padre, el niño y el adulto. El estado padre tiene que ver con las normas, el deber, lo que hay que hacer. Puede ser protector, pero también muy exigente y controlador. El estado niño es la parte emocional, donde está el miedo, la necesidad, las ganas de ser querido y visto. No confundir este estado niño con el niño interior, que estoy hablando de una herramienta de psicología que no del enfoque transpersonal, ¿vale? Y el estado adulto es la parte que observa la realidad, pone límites, decide y puede sostener el malestar sin reaccionar de forma automática. Algo parecido comentaste tú ya antes en tu exposición. La idea clave aquí es que cuando el adulto está presente, las relaciones suelen ser más sanas y más libres. Cuando el adulto se desconecta es cuando ya entramos en automatismos que muchas veces nos hacen daño. Si lo llevamos a la codependencia, lo que suele pasar es que el adulto desaparece para las personas que la padecen. No porque la persona no lo tenga, sino porque el niño está muy activado, pues yo qué sé, por el miedo al abandono, al rechazo o a la soledad. Y el padre es el que toma el control a través del deber, del aguantar, del hacerse cargo de todo, ¿no? Del control, que también mencionabais antes. Aquí aparecen frases internas muy típicas como que si no cuido no me querrán, si no aguanto soy mala, si no controlo todo se va a caer. En este punto la relación deja de ser un encuentro y se convierte en una forma de regular la ansiedad propia y el apego. Y es aquí donde voy a introducir el triángulo dramático, ¿no? Que fue descrito por el psicólogo Stephen Karpman, que es discípulo de este anterior Berne que os mencionaba, dentro del mismo marco del análisis transaccional. Karpman observó que cuando el adulto no está al mando, muchas relaciones se organizan sin darnos cuenta en 3 roles automáticos: el salvador, la víctima y el perseguidor. Es importante decir que estos roles no describen personas tampoco, ¿vale? Describen posiciones relacionales y que tampoco se eligen, se activan solos. Cuando estamos en el rol del salvador, solemos estar en un padre, que os comentaba antes, protector exagerado. Cuando entramos en el rol de víctima, aparece el niño herido, que también os comentaba antes. Y cuando pasamos a perseguidor, se activaría otra versión, el padre crítico y controlador. El adulto, como veis, queda fuera totalmente y entonces la pregunta ya no es qué necesito yo, sino qué tengo que hacer para que esta relación no se rompa. Y esa es la base de la codependencia. En muchas personas codependientes, la entrada al triángulo suele ser el rol del salvador. Cuidar de más, sostener de más, anticiparse a todo, querer resolverlo todo y acabar convirtiéndose en imprescindible para esa otra persona en la relación.
pero no se hace desde la maldad, ojo, sino desde la creencia muy profunda de que si soy necesaria, pues tengo un valor. El problema es que este rol acaba agotando muchísimo, y cuando llega ese cansancio que se acumula, entonces, inconscientemente también, pasamos al rol de víctima. Aparece la sensación de injusticia, de que yo doy todo y nadie me cuida, una tristeza callada, frustración, resignación, y este rol me permite seguir en la relación sin confrontar, pero a costa de uno mismo, claro. Y entonces pasamos al tercer rol, ¿no? El último, el de perseguidor, que es cuando ese dolor no es visto ni reconocido. Ahí entonces aparece el reproche, el control, la exigencia, la ironía, el enfado constante. Y este rol genera mucha culpa, pero es importante decirlo, claro, el perseguidor no nace del poder, de querer instigar al otro, ¿no? Sino del cansancio, como os comentaba. En la codependencia lo que vemos es una rotación constante entre estos roles. No hay un rol fijo, hay movimientos inconscientes para no perder el vínculo a toda costa. Y ese vínculo al final no se sostiene por el amor libre, sino por la dependencia emocional que me está generando. La salida no está en cambiar de rol, ni convertirse en perseguidor, porque puede en apariencia parecer el rol más fuerte, pero no lo es. La salida está en recuperar el estado adulto. El adulto, que hablábamos antes al principio, ¿no? de las relaciones transaccionales, es el que siente sin desbordarse, cuida sin rescatar, pone límites sin atacar y puede tolerar la incomodidad sin necesidad de controlar. Por eso el trabajo personal y el acompañamiento grupal que proponen nuestros amigos de CODA encajan tan bien con este enfoque, porque no buscan culpables, buscan conciencia. Y bueno, pues la codependencia, pese a lo que puede parecer desde fuera, no es amar demasiado, ¿no? Como hemos hablado en otros programas con las familias, ¿no? Con lo que gira alrededor precisamente. La codependencia es amar sin el adulto, sin mi adulto. Y la recuperación empieza cuando dejo de jugar un papel para no perder al otro y empiezo a estar más presente para no perderme yo. Entonces, bueno, veo que asentís con la cabeza. Totalmente de acuerdo, perfectamente dicho, me sentí muy identificada porque definitivamente mi estado de acción por la mayor parte de mi vida fue esa niña, esa víctima, el querer que me asumieran, el ser extremadamente complaciente en función de entender que mi valor reside en lo que yo puedo hacer por alguien. O sea, mi presencia física está supeditada a que yo puedo hacer por ti. Ajá. Si no puedo hacer por ti, entonces es como que yo no existo. Y este estado de conciencia de ser la adulta que soy, de asumirme, me ha traído muchos regalos en la recuperación de mucha más presencia, de mucho estar presente, de no solo reconocerme, sino reconocer lo que pasa a mi alrededor y cómo yo, desde esa inconsciencia, había estado inhabilitándome a mí, pero también inhabilitando a muchas personas de asumir cada uno sus roles. Si me permiten dar un ejemplo muy básico, tengo residiendo en España 1 año. Identifico ya con el tiempo de que mi codependencia parte de mis relaciones disfuncionales de inicio, mi familia, mamá, papá, hermanos. Yo soy la mayor de 3 hermanos y siempre había asumido un rol de cuidadora, más ahora de mis padres que están más envejecientes. El mayor regalo que yo percibo que tengo por recuperación y después de este año de vivir fuera es literalmente removerme de la dinámica familiar del día a día para no tener, porque me costaba poner límites y me involucraba además con mi familia. Y así me di cuenta también de que ese involucramiento tan excesivo había inhabilitado a mi hermano y a mi hermana de también asumir un rol importante en el cuidado de mis padres. Entonces el regalo más bonito que yo me he dado de poner distancia amorosa, respetuosa, es que cada cual asuma su rol en la dinámica familiar. Y yo asumirme en ese sentido. Maravilloso, Me resulta muy interesante este tema. Has expuesto además, Andrea, muchas gracias. A de vosotros. maravilla, como siempre, estos patrones, como por ejemplo el de víctima, el de salvador, el de etcétera. ¿Hasta qué punto, Alfredo, adquirimos por herencia familiar este tipo de patrones?
Primero que todo, agradecer a Andrea un montón por tocar el triángulo de Kaufman, ¿no? Y ahora con respecto a lo que tú me preguntas, como inicialmente lo comentábamos, muchos llegamos a CODA cuando venimos de hogares muy complejos, disfuncionales, por lo menos en mi caso, el maltrato, la mentira, el maltrato verbal o físico, porque por lo menos mi abuela le decía a mi madre, es que Alfredo se comporta así porque le falta palo, hay que ponerle mano dura a ese muchacho, hay que darle como es, ¿sabes? Y yo no quiero entrar en esta polémica de que si al niño hay que golpearlo. Obviamente para mí a estas alturas jamás he golpeado a mis hijos, pero y hay unas partes donde dice que de vez en cuando hay que darle un toque técnico a los muchachos. Yo no parto de ese punto. Sin embargo, esa era la filosofía, ¿no? Y para no desviarme mucho del tema, porque recuerdo un montón de cosas, yo siento que cuando la persona viene de un hogar disfuncional está más expuesta, ¿sabes? Y a vivir ese roleplay que Andrea comentaba, de yo mismo ser, no solamente ser perseguidor, porque al mismo tiempo puedo ser perseguidor y el mismo día puedo ser víctima y el mismo, ¿sabes? Es como un juego del gato y el ratón con esteroides, porque esto desgasta a todas las partes. Esto termina fracturando la familia, fracturando tus niveles de autoestima. O, ni siquiera voy a hablar de la autoestima, estoy hablando de la estima per se, ¿sabes? No de lo que yo puedo percibir como mi autopercepción de la autoestima, por decirlo redundantemente de alguna manera, sino de la estima, de una estima amoroso, a través del amor, no a través del ventajismo, de la persecución o de un montón de cosas que a la final lo que traen es problemas, ¿sabes? Quiero hablar de la estima como fuente del amor y obviamente del amor por mí mismo. Cuando yo consigo un poder superior amoroso, que lo descubro en este programa de CODA, puedo ser amoroso conmigo. Y en el momento que aprendo a ser amoroso y compasivo conmigo, puedo regalarle o puedo compartir esa dicha con mi pareja, con mi familia y hacerlo diferente. No, esto no es para evaluar si quién es mejor o quién es peor o si yo soy bueno o soy malo. No se trata de eso. Lo hice muy mal o lo hice muy relativamente regular. Eso no me define ahora en el solo por hoy. Estoy dispuesto a hacerlo mejor siempre y cuando tenga la guía amorosa de un poder superior donde pueda sentirlo por mí para podérselo compartir a los demás. No puedo compartir algo que no tengo. Y también hay muchas veces que veo los defectos de carácter y me abruman o me causan ira y resulta que es que me estoy identificando. No puedo ver algo en los demás que yo no tengo, sea bueno o sea malo. Entonces, sigo invitando a las personas que si en algún momento tienen dudas con respecto a la codependencia, regálense unas reuniones. Desde luego que sí. Es la mejor forma, no necesitamos una membresía, ni pertenecer a un partido, ni tener una creencia espiritual, religiosa, etcétera. Simplemente es el deseo de tener relaciones sanas y satisfactorias, sanas y amorosas. Entonces, bueno, a todos los que me escuchan, bienvenidos a este maravilloso y espectacular programa de Fabuloso. Sí. Y os pido además que os quedéis con nosotros porque ahora seguiremos hablando un poquito, pero si os parece bien vamos a ponerle banda sonora a este camino de sanación. Por favor. Nos detenemos hoy en una pieza de una belleza única. Se trata de Litany of Godly Love, letanía al amor divino. Una obra del compositor Nicholas Lenz con letra del polifacético artista Nick Cave.
Aunque nace en nuestro tiempo, esta pieza hunde sus raíces directamente en la tradición litúrgica católica. Su estructura es la de una letanía, esa forma de oración repetitiva que la Iglesia ha usado durante siglos para serenar el alma y centrar el corazón en lo necesario. Escuchamos. Estamos terminando de escuchar la letanía al amor divino, en la voz rasgada y llena de verdad de Nick Cave. Oye, y unas palabras sobre este artista y su relación con también una confraternidad de 12 pasos, como lo es CODA, Narcóticos Anónimos.
Cave es lo que llamamos un adicto en recuperación. Y fijaos qué líneas dejó escritas en uno de sus cuadernos. Dice: si no fuera por Narcóticos Anónimos, probablemente no habría sobrevivido a mi adicción a la heroína. Era un lugar al que podía volver gateando una y otra vez, año tras año, y ser aceptado. Nick Cave finalmente consiguió la tan ansiada recuperación y lleva ya muchos años en recuperación. Si te acabas de incorporar a esta emisión, esto es Voces de la Esperanza. Hablemos de adicciones, que hoy son las de Gia y Alfredo, miembros de la confraternidad CODA, o lo que es lo mismo, Codependientes Anónimos. Me interesa que nos contéis también un poquito cuál es ahora la situación de CODA en España. Sé que los primeros grupos, me corregís si me equivoco, surgieron en los años 90, principalmente en Madrid y Barcelona, a menudo impulsados por personas que habían conocido el programa en el extranjero o por terapeutas que veían que sus pacientes necesitaban un apoyo grupal tras la terapia individual. Hoy CODA España cuenta con una estructura nacional sólida, con grupos presenciales en casi todas las comunidades autónomas y una presencia muy activa en redes para romper el estigma. A mí me gustaría que me describierais, podemos empezar contigo, Gia, si una persona nos está escuchando y le gustaría pedir ayuda, ¿qué puede esperarse en su primera reunión de Codependientes Anónimos? La primera reunión, voy a hablar por mi caso porque recién llego a España, o sea que fue mi primera reunión acá hace 10 meses. Yo llegué a un espacio donde me recibieron muy cálidamente, lejos de enjuiciar, como habíamos dicho anteriormente. Me permitieron sentarme a escuchar lo que los compañeros tenían que compartir, me permitieron compartir, se compartió literatura, pues el programa tiene mucha literatura que apoya el programa de 12 Pasos y las 12 Tradiciones. Y la verdad es que recibí un espaldarazo para una persona que viene de otro país, aunque tengo experiencia en grupos. Me sentí en casa. Era como hablar un lenguaje común. Y fue fantástico y continúo asistiendo a las reuniones de acá en Madrid y haciendo estos servicios también para difundir el mensaje. Pero ¿qué puede esperar una persona? Un espacio seguro, compañeros y compañeras que le van a dar la bienvenida, que le van a escuchar pacientemente, que se puede compartir literatura para aquellos que llegan quizá con más interrogantes, que no se aclaran inmediatamente en la reunión. Compañeros y compañeras muy dispuestos a una llamada telefónica si tienes alguna pregunta, a escucharte si tienes algo que compartir. La sugerencia siempre se externa de que, como esto es un programa de autodiagnóstico, se sugiere a esas personas que llegan por primera vez que asistan 5 o 6 reuniones de manera más consecutiva, que no se comparen, más bien que se identifiquen con el sentimiento, que nuestras realidades pueden ser muy distintas, pero que parten probablemente de sentimientos comunes para todos. Pero eso, una hermandad muy bonita, muy atenta, muy cercana. Cuando lo he necesitado he podido acudir y he recibido una escucha activa, no un juicio. O sea que creo que eso puede recibir una persona que vaya por primera vez. Fabuloso. Alfredo, ¿cómo llegaste tú a Codependientes Anónimos? Wow. Eso fue una experiencia realmente aterradora como yo llegué a CODA. Yo llegué a CODA completamente destruido. Llegué en bancarrota, no solamente financiera, sino emocional, espiritual. Llegué altamente medicado. No tenía ese sabor de vida, como que se me había perdido. Yo llegué a CODA bastante distorsionado, pero ahora en retrospectiva, a pesar de que pudo haber sido un poco aterrador, con el tiempo, a pesar de mí y de los días, fui experimentando eso que mi compañera decía, nada de juicios,
Y de una vez, en las primeras reuniones, escuché de mis compañeros decir que yo era la persona más importante y eso me dio una esperanza inmensa, ¿sabes? Cada grupo es autónomo porque, como decía Chía en el corte anterior, aquí en CODA no hay jefes, dueños, directivos. Es un Dios amoroso como lo conciba la conciencia de grupo. Y en esta conciencia donde yo nací, en ese CODA de hace unos cuantos días, ese poder superior es el que rige la reunión, es el dueño de ese espacio, cuando obviamente yo se lo permito, no estoy hablando de mis compañeros, sino a título personal. Pero ese amor de ese poder superior, que es Dios como yo lo concibo, me arropó enseguida. Pude sentir la calidez, pude sentir el abrazo, porque ese era el punto donde quería llegar. Una vez que terminan las reuniones, nos abrazamos, pero no son abrazos con otro oscuro propósito, ¿no? De nada que ver, sino es ese abrazo amoroso de estoy contigo, sin juzgarte, te puedo querer de una manera fraternal, y eso para mí fue sanador y salvador. Nuestro método es el abrazo, que decíamos en otro programa. Una vez que esos corazones se aprietan en ese abrazo, eso es mágico. Eso es lo mejor que yo he podido sentir en mi vida y que aún lo sigo disfrutando. Oye, le voy a lanzar una pregunta a Andrea, nuestra experta. Ha dicho ya una cosa que me resulta francamente interesante, y es que a menudo decimos que la adicción es de autodiagnóstico. Tú, siendo profesional, ¿cómo lees esta definición o esta manera de ver la adicción? Bueno, pues yo coincido plenamente, porque esto lo que quiere decir realmente no es que el diagnóstico clínico, por así decir, tenga que venir de la propia persona, sino que aunque todo el mundo lo vea y aunque un médico, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra te diagnostique, hasta que tú no te autodiagnosticas de lo que sea, es decir, hasta que tú no quieres o necesitas o tocas fondo, ¿no?, que se ha hablado muchas veces, o te intervienen familiarmente y aceptas, hay muchas vías, no empiezas a sentirte enfermo de lo que sea, me da igual, de cualquier dependencia, y no empiezas a recuperarte. O sea, no es que la persona se tenga que autodiagnosticar y si no vale, porque no es fiable. Puede haber un montón de diagnósticos, pero hasta que la persona no se autodetermina de esa forma no hay nada que hacer. Es tomar conciencia de lo que tiene uno, ¿no? Lo que viene a ser el primer paso de estos 12 pasos que decíamos, esta rendición al hecho de que, a lo evidente, me decía mi familia entonces, ¿no? Yo creo que también valdría la pena rescatar, y no dejo de sentir afortunado por estar aquí con ustedes en tan buena compañía, que también hay un paso cero, ¿no? A ver. Que se habla de los 12 pasos de los diferentes programas, pero se habla del paso cero, es que ya no puedo más y necesito ayuda. Yo creo que en mi caso fue el paso más importante. Yo no tengo las herramientas para lidiar con esto, no sé cómo hacerlo. De verdad, arrodillado, llorando, le pedí a Dios como mi poder superior que me llevara a un sitio para poder entender por qué me sentía tan solo, por qué me sentía tan miserable, por qué me sentía tan distinto, como con un defecto de fábrica, ¿sabes? Vine dañado y yo no, ¿sabes? No, como que... No encajo. No soy de este planeta, suena un poco... No, pues suena un poco, pero lo que decía Andrea con respecto a la autodefinición o poder entenderse... El autodiagnóstico, ¿no? Sí, es exactamente eso. Es ver como compañeros que nunca en mi vida había visto
Nunca en mi vida había escuchado, no sé de dónde vienen, qué son, porque pueden ser médicos, pueden ser choferes de un autobús, pueden ser profesionales de diferentes rasgos, hasta compañeros empresarios súper mega importantísimos. Esto no los define, no nos define, nos define algo en común. Es que hay algo que no nos deja ser plenos, hay algo que nos permite recibir y compartir el amor, ¿sabes? Pero ese paso cero, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, suplico intervención divina, donde quiera que sea, por favor, paren esto que yo me quiero bajar, yo no... No puedo seguir. No sé qué hacer. Oye, y venga, Gia, ¿qué mensaje de esperanza le podríamos dejar a aquellos oyentes que se han sentido identificados? Este programa funciona si lo trabajo. Uh-huh. Hay días que no me siento animada a ir, ese día voy y recibo tanto más que lo que pudiera compartir. Yo estoy viviendo plenamente esas promesas de la recuperación porque he logrado reconocerme, he logrado aceptarme, la parte de la aceptación siendo muy importante para mí. He podido aprender de una forma amorosa a poner límites que me resguardan. He podido entablar relaciones basadas en el respeto mutuo, reconociendo mi rol, lo que aporto, y lo más importante, diría yo, que sé con plena conciencia que si esas relaciones dejaran de ser, no me van a dejar incapacitada. Uh-huh. Voy a poder continuar, voy a poder levantarme. Anteriormente me hubiera sido imposible porque lo he vivido, pero esta es la toma de conciencia de mi propio valor, de que soy una criatura amorosa y que me aman, mi poder superior, que en mi caso es Dios, me ama, que tengo un valor por quien soy, no por lo que hago. Uh-huh. Y que tengo una comunidad de compañeros y compañeras que son mis hermanos, que es uno de los regalos más bonitos que he recibido también en recuperación. Personas a las que puedo acudir, que pueden acudir y pueden contar conmigo. Para mí eso sería lo más bonito. Pues muchísimas gracias de corazón a la bonita confraternidad de CODA. Ha sido un placer, de verdad, conoceros más a fondo, Codependientes Anónimos. Gracias por responder a nuestra invitación y darnos algo de luz sobre este tema tan complejo y tan desconocido a veces. Hasta siempre. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, y vamos a terminar este febrero de Voces de la Esperanza pidiendo la sabiduría para soltar lo que nos hace daño y la fe para confiar en que al sanar nosotros, sanamos nuestra forma de amar. Quiero invitaros a rezar una oración con casi 500 años de historia. Se trata del Súsipe, un texto de San Ignacio de Loyola que incluyó en sus ejercicios espirituales, concluidos allá por el 1548. Se encuentra precisamente en la última etapa de las meditaciones, en la llamada contemplación para alcanzar amor. Es una pieza fundamental de la espiritualidad universal porque nos enseña que el amor sano no nace de la necesidad de la posesión, sino de la entrega voluntaria. Mientras la codependencia nos susurra que necesitamos al otro para ser felices, San Ignacio nos propone recuperar nuestra libertad, entregando nuestra memoria, nuestro entendimiento y nuestra voluntad a Dios, confiando en que su gracia es lo único que realmente nos basta. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Amén.
Es en contemplación y gratitud que cerramos el programa de hoy. Si al escucharnos te has sentido identificado, si crees tener un problema de dependencias o piensas que un ser querido podría tenerlas, por favor, pide ayuda. Solo no se puede. Escríbenos a vocesdelaesperanza@radiomaria.es. Estaremos encantados de leerte y orientarte. Podéis volver a escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de la web radiomaria.es o en vuestra plataforma de podcast favorita. También os esperamos en nuestras redes sociales, Radio María España o Radio María Spain. Nuestro próximo programa se emitirá el sábado 14 de marzo a las 11 de la noche, 10 en Canarias, donde os contaremos la fascinante epopeya del programa espiritual de los 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. Cuéntaselo a quien creas que le puede servir. Estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.